El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Daniel capítulo 4, versículo 24. Daniel capítulo 4, versículo 24. Para la palabra del Señor, la Biblia, eh, la persona más importante entre los que gobernaron, mire que en la tierra hubo gente que gobernó en todas partes del mundo, ¿no? Hubo emperadores romanos muy destacados, eh, tenemos a Genghis Khan, que era uno de los más fuertes y producía más temor. Dice que por donde pasaba él no crecía el pasto. Los mismos árabes que tuvieron el imperio más grande, ¿sí? Más grande que Roma, más grande que el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno mismo, ¿no? Siendo un joven, conquistó y conquistó rápidamente todo el mundo conocido por aquel entonces, ¿no? Realmente hay personas muy destacadas como gobernadores, como líderes, no siempre hicieron las cosas bien, pero ellos tuvieron mano de hierro a la hora de gobernar y ese poder y esa autoridad bueno, se manifestaba en todo lo que ellos hacían. Pero insisto sobre esto, ¿no? La palabra del Señor nos muestra que el hombre que tuvo más poder sobre la tierra y más importante en esa área es Nabucodonosor, el rey babilonio que tuvo un imperio, uno de los primeros imperios, porque el primero fue el egipcio, luego vinieron los asirios y en tercer lugar vinieron los babilonios, pero este Nabucodonosor era la persona con más autoridad, más poder para la Biblia, ¿no? Para la Biblia. Cuando la Biblia lo muestra a él como el gobernante excelente, no porque fuera justo, hacía muchas cosas mal, pero sin embargo él avanzó y creció y se desarrolló y hizo montones de cosas, ¿sí? Al lado de Nabucodonosor había un profeta llamado Daniel. Daniel influyó sobre Nabucodonosor, llevándolo a través de la oración y la palabra a lo que casi creemos que es una conversión, ¿sí? Él termina entregando su vida al Señor, pero el Señor hace algo en la vida de Nabucodonosor cuando Nabucodonosor estaba en su apogeo, la soberbia de su corazón estaba que estallaba, él se creía el dueño y señor de la tierra y realmente así era, todo lo que él hacía, todo lo le salía bien, entonces el tipo estaba que insoportable, ¿no? Entonces Dios decidió intervenir y obrar en la vida de Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él es como que se volvió loco durante 7 años. 7 años él perdió la razón. Empezó a comer de las comidas de los animales, no se vestía, desvariaba, y estaba desnudo, no se bañaba. Realmente se había vuelto loco. 7 años. Lo sorprendente de todo esto es que Dios le profetiza que esto iba a ser así, es que durante estos 7 años nadie se anima a tomar el gobierno de Babilonia. Él estuvo 7 años fuera del gobierno, la nación continuó y cuando pasaron los 7 años como Dios le había dicho, él volvió otra vez a su razonamiento y ahí él se da cuenta de que Dios era el que realmente gobernaba, que él no era el gobernante del mundo, que el gobernante del mundo era Dios.
Vamos a leerlo. Dice el versículo 24 del capítulo 4, y esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, o sea, 7 años, pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, hasta que Él reconozca que Él no es el Señor de todas las cosas, sino Dios, el que está sentado en el trono. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Es decir, Él no iba a perder el reino. Durante 7 años Él iba a estar loco, pero Él no iba a perder el reino porque Dios se lo conservaba. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y esto es para los creyentes que se involucran en política en estos tiempos. Hay personas que están enganchados con todo este tema de la política. Unos defienden al kirchnerismo, otros son del PRO, otros son de Milei, y están allí a veces en las redes sociales mandando mensajes, esto, aquello, lo otro. Pero mi hermano, nosotros tenemos que saber que el cielo gobierna. No es Cristina, no es Milei, no es Macri, y las cosas, no es Trump, no es nadie de ellos, no es Putin, no es nadie que esté al frente de un país o de un lugar. El que gobierna es el cielo. Para la Biblia, Nabucodonosor era la persona con mayor autoridad a lo largo de todos los tiempos. Y sin embargo el Señor trató con él, porque había alguien que intercedía, que oraba, que clamaba delante de Dios y logró que el Señor obrara sobre él y reconociera Nabucodonosor de que el cielo era el que gobernaba, de que él no era el Señor de la tierra, de que él no era el dueño de todas las cosas, aunque todas las cosas le iban bien porque el Señor lo permitía. Nosotros como creyentes tenemos que ponernos en la posición de que nuestro líder espiritual y nuestro líder gubernamental es Dios. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros desde el día que recibimos a Cristo pertenecemos a una tierra celestial. Hemos sido anotados en un libro que es el libro de la vida para que nosotros allí un día se toque la trompeta y seamos llamados a la presencia del Señor, y los que están escritos en ese libro, esos van a heredar el cielo y la vida en la tierra, en el cielo, perdón, que es eterna. Todo lo que nosotros vivimos acá es temporal. Y nosotros rezongamos, no, porque me va mal, no, porque Cristina se robó esto, no, porque en Milei no nos atiende y no nos dan el dinero y perdemos esto y se suma esto y se suma lo otro. Y usted me dirá, bueno, pero a mí no me alcanza la plata, ¿qué hago? Ore a Dios. Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna su vida. Dios es el que va a proveerle. Dios va a hacer el milagro. Dios va a obrar. Dice la palabra del Señor que no tenemos que preocuparnos ni de la comida ni de la vestimenta, porque el Señor nos va a dar. Nosotros somos de los que entienden que el cielo gobierna. Miramos toda la pelea política. Yo miro toda la pelea política y estoy al margen. ¿Por qué? Porque el Señor es el que gobierna. Mi Señor gobierna. Y si Dios quiere, mañana le agarra un infarto al presidente y el presidente desaparece. Si mañana el Señor permite que cualquiera de las personas que están al frente de la política argentina le agarra un infarto, se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque Dios gobierna. Él es el que decide.
Y después de esa persona vendrá alguien que sea bueno, o vendrá alguien que sea malo, o vendrá alguien que sea medianamente bueno. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros podemos orar para que las cosas cambien, para que Dios levante personas que ejerzan ese lugar con sabiduría, con honradez, con honestidad, y que decidan por nosotros, el pueblo. Pero para eso lo tenemos que hacer de rodillas. Pero tenemos el voto, que es nuestra decisión. Sí, es nuestra decisión el voto. Pero más importante para el creyente que el voto es la oración. Más importante que ir al cuarto oscuro y colocar allí su decisión es orar. Si usted ora delante del Señor y clama delante de Dios y busca el rostro del Señor, Dios le va a responder. Y más allá de lo que se vote y más allá de todo el entramado político y todo esto que nosotros vemos que están allí todos como despedazando el país por la ambición económica, nosotros lo vemos, pero nosotros somos de otro mundo. No pertenecemos a esta tierra. El Señor nos dijo que vamos a heredar los cielos y la tierra. Así que, tranquilo, el cielo gobierna. Nabucodonosor terminó reconociendo, y justamente como le dije al principio, probablemente se ha entregado su corazón al Señor, porque el Señor le apretó las clavijas, porque el Señor lo acomodó. Por más que él era la persona más poderosa en ese momento, en toda la faz de la tierra, aún así el Señor trató con él y lo llevó a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que estar tranquilos. El Señor es el que gobierna sobre Milei, el que gobierna sobre Trump, el que gobierna sobre Putin, el que gobierna sobre todas las cosas es el Señor. Él es nuestro Dios y Él prometió cubrirnos en todas nuestras necesidades. Así que no se preocupe, busque al Señor y entregue su corazón al Señor, aléjese de todo pensamiento político, de toda opinión política y ponga sus ojos en el Señor, porque del Señor va a venir la bendición que usted necesita. Oramos, Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que el cielo gobierna y eso nos deja una tranquilidad muy grande en nuestro corazón, Señor. No dependemos de las decisiones de los hombres, no dependemos de las decisiones de los políticos, dependemos de ti, Señor. Tú eres el hacedor de todas las cosas, hiciste los cielos y la tierra, sustentas todas las cosas y nos sustentas a nosotros también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor le bendiga.